Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar en este programa de Entrevidas TV en casa. Muy en casa. Sí, no, más en casa, que ya quedó de la pandemia la sección. Olvídate. Gracias, Mau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, Mariana, un placer. Bueno, voy a estar hablando con Mariana Massover. Sos directora de teatro, sos profe, sos tallerista, dramaturga, bueno, tantas cosas, Marian. Quería preguntarte de todo eso que sos, ¿no? Todas esas profesiones que tenés. ¿Cuál es la que más disfrutás? Disfruto todas, porque si no las o sea, como si no las disfrutaría o si no me moviera como una pasión diferente en cada cosa, probablemente no las podría hacer. Sobre todo escribir y estrenar obras, dirigir, que sería imposible hacerlo, sino, porque es casi el único dispositivo que nos sostiene cuando hacemos teatro independiente. Entonces como que es una pregunta en ese sentido un poco tramposa, porque es imposible para mí separar todo eso, pero te podría decir que la docencia, toda mi actividad docente, es algo que disfruto mucho y que disfruto permanentemente en el cotidiano. Justo ayer estaba terminando uno de mis grupos y ellos me hacían una devolución, por supuesto, súper amorosa, qué sé yo, y en el tono del cierre, rescatando cosas de mi trabajo. Y yo les decía que para mí enseñar no era bueno, a ver, tengo que vivir de algo, soy dramaturga, soy directora, tengo que vivir de algo, y bueno, ahora me pongo a dar talleres, sino que realmente para mí la actividad docente es algo que está en el centro de mi vida y que ocupa un espacio en sí, que siempre, una vocación que siempre tuve. O sea, yo cuando tenía que elegir carrera, no sabes bien qué pasa, qué sucede. Una de mis posibilidades era la docencia y si no sabía bien cómo darle forma a eso, pensaba profe de inglés, me gustaban mucho las lenguas, esos lugares por donde empieza a asomar algo, ¿no? Que después vas identificando y entendiendo realmente cómo, dónde ancla en el proceso de una vida. Cuando tenés 16 años tenés que decir qué querés ser, Claro. bueno, más o menos de lo que conocía. Y entonces eso como que siempre estuvo en mí y disfruto todo, disfruto del contacto y del trabajo y de ver crecer el trabajo de escritura de mis alumnas y de mis alumnos, y disfruto mucho de preparar las clases, como el trabajo de saber que tengo un grupo sobre el cual trabajar con lo más espontáneo por ahí de mis lecturas de la semana, o pensamientos que tengo, o cosas que voy encontrando, como que es un lugar para mí en un punto de mucha experimentación, en el sentido de que desarrollo un pensamiento que tengo, lo trabajo en un grupo, un ejercicio que se me ocurre. Entonces, como que en ese sentido, para mí también como el desafío es que no se vuelva rutinario, porque todo eso que he visto afuera parece como que espectacular, Claro. todo tiene la posibilidad de volverse rutinario, ensayar, de burocratizarte dando clases y de volverte como repetitivo con vos, ¿no? Y como empezar a no disfrutarlo. Entonces, para mí como que todos esos atajos que hacen que sea todo un espacio vivo, todo lo disfruto. Y además tiene que ver con esto, ¿no? Que decís, o que dijiste antes, de vocación y la pasión. Digo, yo también fui alumno en algún momento tuyo en una clase de dramaturgia y era increíble la pasión que tenías, ¿no? Y eso que transmitís. Pero también tiene que ver con la vocación. Creo que no está más de más decirlo, ¿no? Esto de vos disfrutás dando clases, no es que lo haces como un medio para vivir, obviamente que también da algo que vivir, pero digo, lo haces con ganas. Y hay algo que, bueno, viendo un poquito tu página, donde ahí podemos encontrar todos los talleres, seminarios, cursos que das, también hablas de algo de esto de, vos no es que aprobás o desaprobás lo que uno escribe, sino que acompañás los procesos. Contá un poquito también esto de, ¿se puede enseñar a escribir? ¿O se puede Estás aprender con a las escribir? Claro, estás con todas preguntas capciosas, en el sentido de que viste como sí, no, ¿qué es eso? Como qué Claro, sería aprender a escribir, que por ahí es diferente al aprendizaje claro. de otras cosas, pero yo creo que sí, de hecho lo veo todo el tiempo en mis talleres, o sea, en cómo empieza alguien a relacionarse con la escritura y cómo termina su proceso cuando un taller finaliza, y entonces ahí se produjo algo del orden que es del aprendizaje. No sé si se puede enseñar, pero se puede transmitir, se pueden transmitir herramientas. A mí me gusta mucho la palabra transmisión, que la tomo un poco del campo del psicoanálisis. En el psicoanálisis se habla mucho, ¿no? Como en la enseñanza del psicoanálisis, de la transmisión, que es una formación que yo también tengo bastante fuerte y marcada.
Y, y pienso en la transmisión, y en principio transmitir un oficio. En lo que hay, en general cuando alguien se encuentra con la escritura, hay un montón de preceptos o de juicios previos trabajando y ordenando, operando, que impiden escribir. Entonces, para mí, como primero empezar a desterrar como un montón de mitos que hacen a, como una distancia con la escritura, la idea, un montón de ideas, la del genio creador, cierta idea, ¿no? De que alguien que escribe es alguien que se sienta, fluye, que nació con el don y que entonces eso es algo que de lo que yo carezco, naturalmente. Como desterrar eso y instalar ahí la idea de proceso y de trabajo, de proceso de escritura. Y otra idea que a mí me gusta desterrar mucho también como el punto de partida, para pensar el punto de partida, es que es algo que está muy adquirido escolarmente, porque yo sé que ahora los profes de lengua trabajan diferente, pero vos creo que tenés más o menos mi edad o por ahí. Somos de una generación y todas las anteriores que crecimos con algún tipo de preguntas ordenadoras del análisis de lectura del tipo, ¿qué quiso decir el autor? Sí. Si es un autor, nunca fue una El autora, sino qué argumento, quiso el decir el tema, claro. autor, claro, qué quiso decir el autor con Casa Tomada. Como si Cortázar, y vos vas a leer a Cortázar y Cortázar se entiende un poco esa idea. Con lo primero que lees es que no sabe bien qué se está diciendo y puede reponer ciertas imágenes que estaban operando, ciertos procedimientos que empezó a inventar en la construcción de su material. Entonces, como que algo también de eso para mí es re importante, como desterrar cierta idea de que para escribir hay que tener algo para decir, ¿no? Claro. Y que eso viene asociado a que eso, digamos, una especie de función social y que eso tiene que ser importante aparte. O sea, como que lo que tenés que para decir tiene que ser importantísimo. Y eso como que vela mucho las imágenes propias, del mundo Claro, te interior, frena, todas claro, las claro, porque si tenés que decir algo importante y encima no sabes bien cómo empezar, claro. o sea, todo eso distancia mucho. Entonces, armar otro punto de partida, de empezar a pensar los universos pulsionales, como las imágenes que te habitan, o sea, descubrir que hay algo de la escritura que ya está en movimiento, que tenés que trabajar con tu lengua, que palabras tenemos todos, entonces que la posibilidad de escribir está inscripta en Y de hecho hay nuestras una palabra, posibilidades, la Marian, que capacidad de siempre escribir. decís, que bueno, de hecho cuando yo hice el taller con vos, que es lo de acopio, ¿no? Eh, Claro, y bueno, y universo, hablás del universo, ¿no? Cuando uno escribe una obra de teatro, buscar ese universo en donde pasa la historia, pero más allá, ¿no? total. Olores, hablás de muchas cosas que después transmitís. Y esto que decís, ¿no? De los que arrancan, por ahí generar cierta, digamos, algún método, digamos, de escritura, de empezar a escribir más allá de no tener nada para decir al principio, ¿no? Claro, sí, método en términos Claro, de oficio, de empezar a generar hábitos, rutinas, a sostener la escritura, a sostener el proceso de corrección. Lo mejor de la escritura aparece cuando el trabajo se sostiene, ¿no? En un rapto. claro. Que es a veces como esta idea, ¿no? Del genio creador, como el rapto. A veces te pasa eso, que te rapta una imagen, ¿no? Que venís o estás volviendo a tu casa y te aparece como algo que sentís que es sensacional. Pero entre esa primera imagen que te acontece, digamos, como proceso mental y el desarrollo de todo eso, es como medio una carrera con obstáculos muchas veces. Y cuando uno no tiene herramientas, lo más probable es que en el medio se frustre, abandone, Claro. discontinúe ese trabajo, cajoné. Entonces, un poco lo que sí se puede aprender es todo eso, ¿no? Como, o adquirir como una técnica de un oficio. Y también herramientas específicas, como poder entender qué es un narrador, o sea, herramientas propias técnicas Claro. de la escritura, ¿no? Que un punto de vista, como poder experimentar, que es construir un tono, descubrir el tono, producir una atmósfera, o sea, todas operaciones que son de la técnica y que muchas veces no sabemos por qué algo no funciona, porque no podemos discernir. Y la técnica te permite discernir, te permite entender que sí y que no. Y Claro. entonces en ese que sí que no empezás a encontrar tu propia voz y empezás a separarla de lo que la empasta, empezás a darle validez a tus propias imágenes y entonces sentís que empezás a tener cosas para contar, para decir, porque te validás, como es por ahí, es con lo tuyo. Y Y eso es, para mí es lo que sí se puede enseñar o sí se puede transmitir y sí se puede aprender o experimentar. y es muy interesante esto que nombraste recién, ¿no? De que cada autor o autora encuentre su propia voz, ¿no? No que sea una réplica tuya. Y eso también es muy interesante en el profe, que digo, yo también, digo, más allá, yo he estado con vos, entonces, digamos, entiendo eso, que vos también acompañás en el proceso, pero también de búsqueda personal
de la voz de cada uno, ¿no? ¿Cómo es esa sensación cuando vos ves, por ejemplo, te encontrás con una persona que recién arranca y ves cómo va creciendo, ¿no? En lo que escribe. Esa sensación te debe pasar muy seguido. Sí, un montón, en todos los sentidos. A veces, mucho tiempo después de que alguien deja el taller y me lo encuentro en otro momento, mirá, la estrené, Claro, ¿no? Como gané un concurso, como es muy placentero y para mí es muy importante. Yo me formé con, uno de mis maestros fue Juan Carlos Gené, que fue mi maestro de dirección teatral. Y él te decía, para la dirección, pero yo esto lo tomo, ¿no? Como decía, cuando el actor está mal en escena, responsabilidad del director o la directora. Cuando el actor está bien o la actriz está bien, mérito de la actriz o del actor, ¿no? Como eso lo conquista el que está trabajando. claro. Y yo, bueno, un poco siento eso, ¿no? Como una especie de satisfacción enorme de reconocer que hay una mano que trabaja sobre eso, que es la mía, un interés puesto, y sobre todo que el mérito es de la persona que agarró y se sentó y se desafió Claro, en su búsqueda, que sostuvo su trabajo, que se asombró, que se volvió permeable a las devoluciones, claro. Y a las ¿no? herramientas Como que vos para le poder transmitís avanzar. también. Claro, Claro, pero poder apropiarte de eso y construir algo, el mérito es de quien lo hace y siempre el taller lo que produce es un ámbito, no solo el taller, los compañeros, todo el dispositivo propio del taller, ¿no? Estar ahí, tener para quien escribir, escuchar devoluciones horizontalmente. Entonces, sí, es hermoso y siempre yo trato de mantener como un resguardo que le diga, mirá que el que lo hizo fuiste vos. claro. Mirá que el que lo logró fuiste vos, gracias, gracias. Y esto, el mérito es completamente tuyo de haberte enfrentado a la posibilidad de escribir y todo. Y muchas veces, tras esto, ¿te acordás cuando no podías rezar? O sea, porque, ¿no? Como después el material que está terminado y funciona y le pasan cosas en el mundo con ese material, desaparece todo el nudo de atrás, ¿no? Como te acordás que Claro. tuviste 3 semanas, te acordás cuando lo tuviste que volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso, ¿no? Como de un trabajo en relación a Claro, dimensionar mirás para devoluciones atrás y como de decís, de hecho, proceso. bueno, por ahí te debe pasar muy seguido para la gente que escribe, yo también escribo, que por ahí escribís un cuento y después de mucho tiempo ves todo cómo cambió ese cuento, ¿no? Y es otra cosa totalmente distinta al principio, que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Total. Las trabas con las que te encontrabas. Antes nombraste bueno, a uno de tus maestros, pero también tuviste a Mauricio Gartún, Tolcachir, Monti, bueno, tuviste, para la gente que es del teatro también es impresionante, ¿no? La cantidad de maestros que tuviste. Sí, eso, o sea, para esos que acabas de nombrar, Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti también en Timbre 4, y Ricardo Monti y Mauricio Cartún fueron mis maestros, sobre todo Mauricio Cartún, con él me formé en dramaturgia, digamos, hice como todo el recorrido de mi formación, pero con Ricardo Monti trabajé muchos años en un formato de taller 1 a 1, supervisando mis textos. Entonces con él es como mi gran maestro y como mi gran referente y de quien aprendí mucho también a estar en la enseñanza, en el sentido de escuchar un material, de armar una devolución sin precipitar, una mirada. Muchas veces no se sabe lo que está pasando en el material y Claro, también saber como abstenerse de ciertas cosas es un rasgo importante para poder trabajar con la escritura de alguien más, ¿no? Si vos embadurnás, yo te claro, puedo decir un montón de cosas todas juntas, pero si no son metabolizables para vos, lo más probable es que yo te bloquee, claro, lo ¿no? Eso es mareás claro, eso es lo re importante de un taller también, como cierta gradualidad, ¿no? Que realmente hay una estrategia y que solo la entendés cuando terminás el cuatrimestre, por ejemplo, en mis talleres, ¿no? Ah, había todo un camino que yo lo cuento la primera clase, decís, bueno, vamos a ver qué onda, claro. que tiene que ver con esa gradualidad, ¿no? Con ir sumando herramientas y poder tener como esa perspectiva más de conjunto de a poco, ¿no? Porque en un material, vos escribís un primer texto, no porque no se vea todo, ¿viste? Siempre se ve todo, es como el escenario, se ve todo. Pero si en lo primero que vos escribís, yo ataco, como si vos Claro, hubieras publicado tu quinta novela y tuvieras pero no por anulás. si ya sos consagrado, sino porque tenés una escucha y un hábito de metabolizar devoluciones, es algo, ¿no? Es un proceso. Y estar ganando confianza con la escritura es otro proceso. Entonces, para mí también eso es como reparte
de la dinámica del taller, ir entendiendo cómo, cuándo, hasta dónde, con cada miembro del taller, con cada participante, y no con todo el mundo es igual. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Entonces, esa Tenés que mano es re también, importante. claro, hacer como un trabajo también de analista, ¿no? Cómo encarar a cada Sí, persona, ¿no? total, sí, cómo encarar, con qué estrategias. Hay Bueno, gente eso, que vos que que vos sos, le hables desde el humor, claro, ¿no? Entonces que le das una devolución y metas chistes. A otra persona le haces un chiste y la desarmás, claro, porque claro, no claro. está en un estado. Y entonces, bueno, todo eso es como súper importante saber. Ayer, justo cerré un grupo, me decían como intervenir y parar el carro, o sea, hay como un desborde que muchas veces produce una ansiedad, querer escribir, y que no te salga, entonces vas como con, frenás y no dejas, no puedes escuchar porque tratás de defenderte. Entonces, bueno, hay un montón de maniobras e intervenciones que son necesarias para poder conducir un proceso de trabajo, y en ese sentido, Monty a mí me enseñó muchísimo haciendo, y Claudio Tolcachir ni hablar. Claudio tiene una mano, yo lo he visto hacer cada pirueta, yo que siempre me gustó mucho la docencia y siempre tuve como mucha observación de eso. Claudio es un dios en muchos sentidos, pero como maestro tiene algo de una mano, de capacidad de una mano en el sentido de una cintura y apuesta. Yo, un maestro que vi realmente, tiene 30 alumnos en un grupo, él apuesta a los 30 y cada uno Claro. que pasa, trabaja y lo saca. Entonces, eso para mí fue como una marca muy importante en mi formación también, en ese sentido, ¿no? Más allá de lo que me enseñaron más técnicamente, esa idea de enseñanza. Bueno, yo leí y después vi la obra, por suerte. Una de mis obras favoritas es La misión de la familia Coleman y la habíamos trabajado con vos en taller. Es Claro. impresionante, ¿no? Es impresionante. Marian, ¿hay opciones o posibilidades? ¿Estás manejando la alternativa de volver a hacer teatro? ¿Estás con algún plan en 2022? Estoy con un plan 2022 todavía muy verde, pero que en realidad es el reestreno de una obra mía que interrumpimos un poco antes de la pandemia, en realidad, porque no fue, yo cuando empezó la pandemia estaba haciendo una obra que ahora es un poco inviable, o sea, habría que reescribirla mucho, como que incorporar por un teatro documental, entonces habría que trabajar muchas cosas que por ahí, nada, requería otra mirada. Y estamos con Hernán Lukovic, que es el actor de Mil Federicos, estamos pensando que también como uno de los chicos del elenco no está más en Buenos Aires, se fue a vivir a España, así que estamos trabajando para ver como qué viabilidad hay en el reestreno. Tengo una obra por la mitad escrita, pero no, la verdad es que a mí la pandemia me modificó mucho en relación con esa ansiedad de estar, ¿no? Como yo hasta que empezó la pandemia hice durante 10 o 12 o 15 años teatro ininterrumpidamente, ¿no? Como una obra estrenada tras de otra. Y la pandemia como que me enseñó un poco la pausa, ¿no? En el sentido de cortar un poco con esa necesidad que yo la sentía como algo muy auténtico, digamos, ¿no? De esa cosa de una obra tras otra. Así que la verdad que como que ahora estoy con esos proyectos, pero sin ansiedad, con el regreso de algunas otras cosas, estoy armando un ciclo de lectura para que mis alumnos empiecen a mostrar lo que hacen, con esto yo les digo como que hay que salir del closet en algún momento. Tengo algunos grupos con chicas y chicos que vienen escribiendo hace un montón, sostenidamente, textos espectaculares. Y bueno, estoy un poco ahora también enfocada en pensar el año que viene cómo hacemos para hacer aparecer eso en la escena pública, ¿no? Como salir del marco del taller, que es una cosa espectacular, y que puedan empezar a nombrarse escritoras, escritores, como mostrando Y no lo hablas que solamente, digamos, de dramaturgia, No, narrativa. no, no, de narrativa, claro, exactamente. Yo tengo 2 talleres de narrativa, uno que es de ficción y uno que es de escritura autobiográfica. Y tengo, o sea, son talleres cuatrimestrales, pero después cada taller tiene su taller perpetuo, digamos. Una vez que terminás como la iniciación, seguís lo que quieras. Entonces Claro. tengo unos alumnos que vienen trabajando conmigo hace un montón y como que, bueno, necesito generarles también un espacio en el sentido de transmitir eso también, ¿no? Como de quebrar el miedo a mostrar. Hay un momento donde el taller, en ese tiempo, donde ya empezaste a escribir muy bien, como decir, ya esto es de alguien que escribe, ¿no? Como Claro. textos muy bien construidos, y empezás a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Y qué pensás, no? Y hay que
como que ese puente, esa conexión, a veces es difícil de armar porque la única fantasía es el libro y no hay como una mediación entre escribir adentro del taller y que te lean el tallerista y tus compañeros y después como la fantasía del libro. Entonces, un poco tengo como muy el proyecto de eso que van a hacer esto, como unos encuentros performáticos, digamos, que para mí está como Bueno, dentro del unos campo de ciclos, producir teatro. claro. No, está muy bueno. Está muy bueno. Contá un Es poquito. más, estás teniendo la primicia, No, te por quiero eso la decir, primicia pues yo tengo la primera fecha es el 20 de febrero en Espacio Animal, que es un teatro con un patio espectacular, divino. Así que sí, van a leer alumnas y alumnos míos que adoro, que escriben espectacular, que para mí ya son escritoras y van a escritores, leer así que fragmentos. van a leer, yo a cada uno lo voy invitando y le digo, pensé en este texto o este texto, entonces algunos son como fragmentos de una obra mayor y algunos son textos, digamos, de una extensión, digamos, de mi relato, o algunos son capítulos de algo que tienen como cierto funcionamiento autónomo. Muy bueno. Y bueno, y la idea como que para mí está en eso, ¿no? Como también ahora que tengo alumnas y alumnos que ya vienen trabajando conmigo hace tanto, viste, esto que hablamos al principio, como que pienso cómo dan ese paso y cómo puedo acompañar No, a está mis bueno y también alumnas. es un paso previo a que por ahí una editorial vea el material y se interese, ¿no? Hoy obviamente está muy Sí, difícil, pero bueno, está bueno mostrarse, ¿no? Y también es un incentivo para ellos, porque es una manera de claro, y probarlo sentir fuera de qué un... pasa, que la gente, bueno, yo digo, después te quedas como en un closet, como que escribís un montón Claro, y qué haces con claro, claro. eso y qué sé yo, entonces empezar a mostrar y para mí también pensar que la literatura puede tener una circulación, yo le digo como más asordinada, ¿no? Como que hay algo que no es el libro, pero que también es la literatura, que son las lecturas, que son los Claro. fanzines, que son o sea, vamos a hacer una edición digital del material que se lea y que se pueda descargar con un copista. Aparte ahora es como tipo, hacemos un código QR, vas, te bajás la antología, te la lees No, muy bueno, en y el muy bueno. celu. Entonces, el 20 de febrero va a ser el 20 de primer... febrero va a ser con una feria de libros espectacular que va a acompañar el evento, como un evento así literario. Estoy re contenta, pero bueno, eso para mí está dentro de volver a lo Sí, presencial, sí, qué sé es yo, al algo teatro. performático que está buenísimo. Y Sí. contá un poquito acerca de los talleres que tenés ya para Plan 2022, enero, febrero. Hay un montón. Tenés Soltar la Mano, Enfoco, ¿no? Entrenar la prosa. Bueno, son un montón. Mira, lo que te puedo contar un poco es que tengo como la parte que es de dramaturgia. La parte en dramaturgia en enero que ya casi que no, creo que quedan una o dos vacantes. El taller de obra corta, que es un taller orientado, digamos, de iniciación, o sea, pueden participar principiantes, el de monólogos también, son de principiantes o alguien que tenga un poquito más de recorrido. Uno está orientado a la escritura de obra corta y el de febrero voy a dar el de monólogos, que son dos talleres que solo doy en verano, porque después ya doy el de iniciación, el que hiciste vos, el cuatrimestral de dramaturgia, Claro. que es de iniciación a la dramaturgia, pero bueno, básicamente como que el espíritu es el mismo, pero tiene un poco de orientación a algo más específico como las particularidades de la obra corta y el monólogo ni hablar, que es dentro de la dramaturgia tiene como muchas particularidades. Y después dentro de lo que es narrativa, o sea, para más o menos orientar por ahí, como, ay, ¿qué es cada cosa? La Claro. narrativa sería el relato, el cuento, la novela, las formas breves, bueno, todo lo que es prosa. Tengo un taller que se llama Ficciones, que es de escritura creativa orientada a la ficción para principiantes, y el de escritura autobiográfica, que está orientada a la exploración, digamos, de la narrativa autobiográfica. Y entrenar la prosa ya es más de avanzados, un taller, digamos, que requiero, es recomendable tener como cierta experiencia con la escritura, que es un taller mucho más técnico, donde exploramos con un montón, una batería re grande de ejercicios, todos los elementos de la prosa. Como hay algo de expandir un poco, la idea del taller sería como amplificar el registro, como abrir la paleta expresiva de la escritura tomando conciencia de todos los elementos, entonces son ejercicios de narrar en primera, narrar en tercera, narrar en segunda, Claro. narrar en presente, narrar en pasado, cambiar el punto de vista, construir una atmósfera, construir otra atmósfera, construir un tono, construir otro tono, y hacer como variaciones, o sea, como con una misma historia, digamos, como variaciones en todo eso, para empezar a tomar como una especie de registro amplio y consciente de todos estos elementos técnicos que intervienen en la escritura. De ser espectacular, me cansa mucho darlo porque me es muy exigido, así que lo doy una vez al año.
en vacaciones que tengo la cabeza más fresca. Y Te ¿qué voy a más? No ayudar sé, un bueno, poco. soltarla. También Sí, tenés club de lectura, ¿no? Un beso club de perdurable. lectura con un beso perdurable, muy bien, muy 19 de estudioso. febrero. 19 de febrero, Un beso perdurable, que es una obra divina de Gabriela Becherman. Sí, un poco, el club de lectura es como un espacio mucho más relajado de compartir la lectura, porque tengo otro taller de lectura que es en enero, que se llama La imaginación de lo real, son clases, digamos, un libro por clase, y el club de lectura es un espacio, es hermoso. La verdad que ahí vos me decís que disfruto. Y Claro. escuchar a alguien fresco leyendo algo y compartiendo su mirada y habilitándose, ¿no? Como a comentar y a desplegar una mirada sobre algo que leyó, es un espacio re lindo. Soltar la mano es medio una escritura performática, pues son ejercicios en vivo que yo voy guiando, parecido al atlético de escritura, una poesía, doy una consigna inspirado en algún material, trabajo con obra pictórica, también una cosa re linda. Enfoco es un seminario más teórico. Ahora en febrero voy a trabajar sobre las formas del cuento, que pasa mucho con las personas que quieren empezar a escribir, que es como, ¿cómo se hace un cuento? Y no existe cómo se hace un cuento, en el sentido de que un cuento tiene infinitas posibilidades y algunas invariantes, ¿no? Entonces, entender las invariantes, o sea, hay una voz que narra, hay una historia que se cuenta, hay un punto de vista, hay un tono, ¿no? Todas estas cosas que son técnicas que son como invariantes, pero después o sea, como yo Sí. siempre digo esto, o sea, mirá tu biblioteca, decime si vos podés decir qué es un cuento o qué es una Claro. novela o qué es una obra de teatro, ¿no? Entonces, un poco la idea es como Y también creo que después cada posarla. autor, cada escritor toma también el sistema que a uno ¿no? Porque hay mucha gente parte de una imagen disparadora. Hay otra que te dice, no, no parto de una imagen. Hay gente que cree que es un Total, tema en particular o pone a dialogar dos personajes. totalmente. Lo importante siempre es descubrir, yo siempre digo, bueno, lo más importante es ese descubrimiento bien íntimo de qué te funciona a vos. Claro. Que puede ser dentro de un marco técnico diferente a lo que me funciona a mí, en todos los sentidos, desde la dicotomía que puede parecer tonta, pero puede no serlo, de computadora o cuaderno, Claro, claro. Sí. mañana o noche, ¿no? Casa o bar, hasta esto, ¿no? Como el punto de partida, qué te pone en movimiento, o qué tipo de imágenes te mueven. A veces la imagen más ligada al recuerdo, a veces la imagen más ligada a la observación. Claro. ¿No? Como está el que ve algo y se le ocurre una historia porque Sí, sí, vio algo una desde el frase. colectivo. Claro, una frase que te dispara. Claro, total. Entonces, pero después hay que saber cómo amasar eso, Claro. ¿no? Para extraer de ahí como una imagen, de una primera imagen, una imagen generadora, algo que ya tenga como algo moldeable, que contenga como una especie de versión condensada de lo que potencialmente eso puede ser y que es, bueno, ya tiene de un tiempo, un espacio, una Claro, porque de serie hecho uno puede hablé de con imágenes muchos escritores diferentes. donde por ahí le preguntás cómo nace tal novela o tal cuento, y te dicen de una imagen disparadora, te cuentan la imagen y por ahí la imagen no te dice del todo, ¿no? Lo que después uno Total, lee, decís, nada que ver, claro, ¿no? no, total. Una emoción, muchas veces escribís o Claro, sea, tan importante la emoción para escribir, o sea, como a poner en movimiento lo que a vos te produce esa imagen, claro. ¿no? Y darle un espacio a esa indagación. Y eso es lo que muchas veces, esto, volviendo un poco a lo que vos me preguntabas sobre qué se puede enseñar. Bueno, se puede enseñar la paciencia, por ejemplo. O sea, para que una imagen crezca y se despliegue, necesita trabajo y tiempo. Un tiempo que es cronológico y un tiempo que es absolutamente subjetivo. ¿Qué es lo que te va a llevar a vos esa vez con esa imagen? Y el tiempo que te lleve a entender qué estás escribiendo, qué está hablando en esa imagen de vos, o en esa idea, o en eso que se te haya como que te resuena y te empieza a perseguir y no te abandona y te dice como Bueno, escribir, la escribir. paciencia es fundamental, ¿no? Para los autores, de hecho, para escribir y para después no apurarse a publicar, ¿no? Porque también hay una ansiedad también por el tema de la Todo. publicación que te debe pasar muy seguido. Esto de, ¿no? De querer Sí. publicar. Marian, para finalizar, quería preguntarte, bueno, sos de leer muchísimo, de hecho, ahí en Instagram siempre sigo tus recomendaciones cuando hay algún libro que no leí. Contame de lo último que leíste, ¿qué libros recomendarías? Bueno, de lo último que leí, me gustó mucho el libro nuevo de Romina Paula que se llama Archivos de Word, que es un libro de relatos que está buenísimo, que lo publicó Mansalva. Eh,
Y después, así algunos libros que por ahí no es que los leí en el último mes, pero de mi último tiempo de lectura, que son así como para mí caballitos de batalla. Poeta chileno, que salió a fines del año pasado, que es una novela espectacular de Alejandro Zambra. Sí. Es hermosa. Después, hace poco leí, que es un libro que tiene 10 años que yo no había leído, que sabía que era medio un clásico y no lo conseguía. Un día dije, está acá, lo conseguí, tipo pregunté y estaba, se había reeditado, que se llama Una muchacha muy bella, de Julián López. Sí, Julián Una López. novela es hermosísima, que me encantó. No es que la leí el último mes, la leí el año pasado y la sigo trabajando. Sí, de eterna cadencia, ya va como por su 10ª edición. Las fotos de Inés Ulanovsky, es un libro espectacular, súper singular. Paisanita. Paisanita Editora, exactamente. Y después, espera que estoy pensando cosas que haya leído. Es un Ahora libro estoy muy terminando de leer. interesante. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a Inés y es un libro muy interesante. Es espectacular el libro y súper singular. Sí. Como esta cosa del inventarse una forma, ¿no? Claro. Que cruza cosas, cruza la crónica, cruza el relato autobiográfico, el relato biográfico, tiene Mezcla como muchísimos una géneros. articulación. Sí, está buenísimo. Klaus y Lucas, que es una trilogía de Agatha Christoph espectacular, que es Es para uno de mí mis libros como, favoritos. No, pero es una locura ese libro. O sea, es una es bomba, es una una trilogía locura espectacular. espectacular. Yo me lo había comprado, no me acuerdo, pero hace como 2 años, y en el año no lo había podido leer, como que requería para mí de una concentración que yo acumulo mucho en el año, como compro, y llega un momento que digo, no, esto es para el verano, y me lo terminé, me lo llevé, me he ido de vacaciones, me lo llevé, y me lo leí en 3 días, como diciendo, necesitaba todo este tiempo junto para Pasó, mí, claro, claro. para poder leerlo. Sí, esa fue como mi experiencia con Klaus y Lucas. Lo tuve ahí medio frenado un tiempo porque me costaba el tiempo, como la cabeza para entrarle, y se convirtió, pero en mi libro re preferido, lo trabajo en los talleres, como me encanta. Bueno, ya dije varios, qué sé yo. Me Perfecto. gusta mucho Clara Muschietti, me gusta mucho la poesía, creo que hay que entrarle muchas veces me dicen, no, pero a mí la poesía no la entiendo, que es como un sinsentido de la afirmación, pero bueno, creo que tiene que ver a veces también con estas transmisiones escolares, pero Clara Muschietti, Santiago Venturini, tantos poetas que han circulado, si viste ahí mis vivos, que jóvenes, ya nadie es tan joven, ¿no? Como Claro. éramos hace 20 años, pero de la generación mía. Me gusta mucho leer a las escritoras y a los escritores de mi generación. Siento que hay algo en esa, como en esa comunión de universos, de sistemas, a veces de referencias, digamos, o de temas, pero de una voz que es la Es voz de común nuestra para nosotros, época, claro. y a mí me encanta. Como trato de leer siempre eso, trato de leer muchas editoriales independientes. Si entras, esto decías en mi Instagram, trato de eso, de Sí. que si voy a recomendar algo que sea del ecosistema independiente. Y sobre todo leer mucho. Para mí hay algo como esto de pensar la lectura, esto del club de lectura, el taller de lectura, como las prácticas de lectura, como armarse los espacios, como mucha gente que me dice, me encantaría leer más, pero no tengo tiempo. No puede ser. No, no puede ser. Como revisemos a ver cuándo. No, yo, por Siempre. ejemplo, dejé de leer diarios a la mañana y empecé a leer a la mañana, como actividad que yo antes Claro. dedicaba a quemarme la cabeza con cosas que no. Y estoy No, media siempre hora se puede ahora fuera encontrar y del. es fundamental, ¿no? El tema de la lectura para después escribir. También te puede disparar historias a vos leyendo otro libro. Siempre, Abrirte la siempre. cabeza sobre formas, procedimientos, como Claro. entender algo. Lo más difícil de la teoría, de cualquier elemento teórico, es asimilarlo, convertirlo en una experiencia del cuerpo que te permita ponerlo en juego, como desplegarlo cuando escribís, ¿no? Como entender un concepto, vos lo podés memorizar, pero entre comprender, ¿no? Entre Claro. entender la Después llevarlo a definición cabo, claro. y ejecutar algo que esté atravesado por eso, que eso se convierta en una herramienta, que es lo más importante en la escritura, más que la precisión semántica de si tal cosa o tal otra. Esto es esto, a veces, pero esto es esto o esto es esto, ¿no? Yo Claro. creo que no importa tanto esa diferenciación, sino el devenir de eso en un saber del cuerpo, ¿no? En ese sentido, más un oficio que cualquier otra cosa, ¿no? Un saber Claro, esto que hacer decías antes con. también, ¿no? Probar qué funciona para uno, ¿no? Es como Claro, decir, es un cuento, lo puedes escribir de diferentes maneras. Bueno, ¿qué te funciona a total, vos? Marian, sí. un placer realmente.
muchísimas gracias por A esta mí charla. también, hacía mucho que no nos veíamos, ahora nos vimos y hablamos un montón. Un montón. Muchísimas gracias, un lujo tenerte Bueno, acá. gracias, Mau, un beso enorme. Un beso grande. Hablamos. Chau. Chao, chao.